En los 90 solo había unos pocos directores de cine tan famosos como Steven Spielberg, de hacer el primer gran blockbuster de Hollywood con Tiburón a captar el corazón de millones con E.T. y claro, el haber creado la icónica saga de Indiana Jones. Casi todo lo que él tocó se convirtió en oro, así que cuando se anunció que él readaptaría la icónica historia de Peter Pan con un cast de lujo y un presupuesto masivo, pues sería la receta para un clásico, pero a veces no todo sale de acuerdo a lo planeado, ni siquiera siendo el mejor director de cine de la historia. Y esta es la historia detrás de Hook por Steven Spielberg. Esta historia arranca en los 50, cuando un joven Steven Spielberg dirigía una obra de teatro en su propia escuela, y era una versión más corta de Peter y Wendy. Este era uno de los libros favoritos de Spielberg desde niño, y su madre se lo leía a menudo como un cuento para dormir. Y a diferencia de muchos niños en los 50, la primera vez que vio a un personaje volar no fue en la serie de TV Las Aventuras de Superman, y tampoco fue en un cómic, no, fue en el clásico de Disney, Peter Pan. Y aunque él no lo supo en el momento, el acto de volar tendría una gran influencia en su trabajo. En varios sentidos, Spielberg se veía a sí mismo como un Peter Pan, como un chico que no quería crecer o perder su imaginación, y que simplemente se obsesionó con la fantasía y las historias. Y cuando se dio a iniciar su carrera como cineasta, esto no le sorprendió a nadie que lo conoció desde niño. Steven Spielberg is making movies and a fortune while he's still growing up. He's really just a big kid. Is that how you see yourself? Is that a reasonable comment? I think it's reasonable. I mean, we have to understand how do you define a big kid? Para inicios de los 80, Spielberg demostraba ya ser uno de los directores más influyentes y exitosos de todo Hollywood, lanzando éxito tras éxito tras éxito. Parte de su camino al éxito fue no dejar ir su niño interior e imaginación, razón por la que muchas de sus películas se centran en la aventura, mundos más allá de las estrellas y claro, volar. Pero luego llegó la muy controversial precuela a Cazadores del Arca Perdida, El Templo de la Perdición. Y sí, Indiana Jones 2 ocurre antes de la 1. I've got some good news and I've got some bad news. El problema no fue realmente de la crítica o el público, solo que no obtuvo el mismo recibimiento que la anterior. El problema era el tono muy oscuro y la violencia gráfica en una película PG-13. La reacción del público fue tal que junto al clásico Gremlins, también clasificada como PG o para todo público, dio pie a la creación de PG-13. O sea, no apta para menores de 13 años, ¿verdad? Sí, nos entendemos. Ok. La nueva clasificación fue de hecho sugerencia del mismo Spielberg. De ahí en adelante, él aclararía siempre qué películas suyas eran para todo público y cuáles no. Antes de su siguiente película tendría una de sus mayores críticas desde El Templo de la Perdición, donde abandonó la inocencia de sus primeras películas y la retomaría adaptando uno de sus libros favoritos de niño, Peter y Wendy. La idea inicial era mantenerse muy fiel a la historia original, con la película muda de 1924 dejándole una gran influencia, pero seguramente incluiría un cocodrilo mucho más realista. También se intentó escribir como un musical, con Michael Jackson en el papel de Peter Pan, o al menos ese fue el rumor que no quiso morir, pero es cierto que él quería el papel ante todo, y que prácticamente le rogó a Spielberg. Mientras montones de artículos decían que él ya tenía el papel, Spielberg varias veces negó que Jackson fuera siquiera una opción. If I only had a brain, I would have figured that out a long time ago. Sin embargo, para el papel de Capitán Garfio, el ganador del Oscar, Dustin Hoffman, había sido ya escogido y tomó el papel ya que siempre quiso hacer una película para sus hijos. Para fines del 84, la preproducción de Peter Pan por Steven Spielberg estaba cada vez más cerca y queriendo iniciar la filmación al año siguiente. Would you say there's a sense in which E.T. is some sort of plea for a permanent childhood? Part of it is me, calling out, saying to myself, I'm 34 years old, I'm not married, I don't have kids. Is this going to be my last summer vacation before I have to be a responsible adult? Solo unos meses antes de iniciar a filmar en Londres, ocurrió algo que cambiaría la vida de Spielberg y que casi lo hizo dejar el proyecto: el nacimiento de su hijo Max. En sus propias palabras, él ya no podía ser Peter Pan, pues la responsabilidad de ser un padre cambió totalmente su forma de pensar y ya no estaba muy interesado en contar esa historia en particular. Spielberg abandonó el proyecto y por varios años se centró en dirigir películas más adultas y serias, como El color púrpura y la increíble El imperio del sol, que hablaban mucho del fin de la inocencia infantil, básicamente lo contrario a Peter Pan.
El guionista James Hart trabajaba en su propia adaptación de Peter Pan. De hecho, él trataba de traer esta historia a la vida desde los 80, pero nunca encontró la forma de hacer una reinvención del cuento. Luego, en el 86, él y su familia estaban cenando una noche cuando su hijo de 7 años le hizo una pregunta: ¿Papá, Peter Pan creció alguna vez? Este respondió que no, y su hijo le dijo: bueno, ¿y si lo hiciera? Esto lo llevó a reescribir el guión casi por completo, convirtiéndose en Hook, el regreso del capitán, una nueva versión de un Peter Pan que se fue volando de Neverland. Tuvo una familia, olvidó por completo sus aventuras y se volvió un abogado adicto al trabajo. What Mr. Scamander fears above everything else is having to work in an office, sir. Pero cuando sus hijos son capturados por Capitán Garfio, él debe regresar a Neverland, donde inicia un nuevo viaje y redescubre su pasado. Pero basta con decir que esta versión de Peter Pan llamaría la atención de TriStar Pictures. El elegido para dirigir el proyecto fue Nick Castle, quien recién venía de triunfar con El último Starfighter, y para el papel de Captain Hook aún querían que Dustin Hoffman tomara el papel del villano, y para el rol de Peter Pan volvían rumores sobre Michael Jackson. Una vez más, esto fue desmentido. Por otro lado, el guión fue enviado a Robin Williams, quien era conocido por su carismática energía, pero en esos años demostraba ser ya un gran actor dramático, en cintas como La Sociedad de los Poetas Muertos y Despertares, y esta última lo hizo perfecto para el papel, donde pasa de actuar más adulto y serio a tener una actitud mucho más infantil y traviesa, justo como Peter Pan. Pero él no estaba muy seguro de hacer otra película fantasiosa de gran presupuesto que adaptaba a un icónico personaje, pues el fracaso en crítica y taquilla de Popeye seguía vigente en la mente del público. Did you have any reservations in taking it? I mean, is this right for me? I had many Really? reservations. I mean, because I'm the one who did Popeye, and after going through that whole experience. And not that that was a bad movie. There's wonderful things about that. It just was a movie that didn't end with all the pizzazz that it should have. Pero luego decidió tomar otro riesgo y aceptó el papel de Peter Pan adulto. Rápidamente, justo después del rodaje de La Última Cruzada, que trató de, en parte, compensar la polémica de El Templo de la Perdición, con una historia más suavizada y para todo público. De nuevo, es algo complicado, así que para simplificarlo, el guión inicial de Hook, El Retorno del Capitán, fue enviado a Spielberg por su agente, y da la casualidad que también era el director de TriStar Pictures. Spielberg de golpe se enamoró de esta reinvención del cuento, pero había un problema, que el proyecto ya tenía director, y en lo que fue una decisión polémica, Spielberg reemplazaría al director Nick Castle, quien recibió un acuerdo de 6 cifras y crédito como guionista, pero en defensa de Spielberg se dice fue decisión del estudio sacarlo de la película y no de Spielberg. Does he look up again? He looks up a second time. But that the call has to be there. Oh yeah, I think you're right. Let's Absolutely. get that. A este punto, la idea de que Hook fuera un musical seguía siendo parte del plan y fue pensada como una épica aventura de 3 horas, con una narrativa similar a Dr. Dolittle. John Williams y Leslie Briggs, quien se encargaría de la letra, pensaron en al menos 7 canciones originales para la película, pero luego esto fue descartado y solo 2 de estas canciones se quedaron en la película para empezar: Cuando estás solo y No queremos crecer, a pesar de que igual contarían con el soundtrack por John Williams. El guion original por James Hart también pasó por varias reescrituras, como el desarrollo del personaje del Capitán Garfio, así como Campanita, donde la gran Carrie Fisher fue considerada para el papel, pero tenía problemas de agenda. Y con las drogas. Para el casting sonaron nombres como Bob Hoskins como Smee, Julia Roberts como Campanita, y escuchen bien, Leonardo DiCaprio como el hijo de Peter, Jack. Espera, ¿que él no se llamaba Jack en Titanic también? Luego de ganar notoriedad en la sitcom Growing Pains, la futura estrella de hecho audicionó para el papel, pero lo perdió contra un tal Charlie Corso. Otro que tampoco obtuvo el papel fue Joseph Mazzello, quien se dijo que era muy joven, pero ya que Spielberg quedó muy impresionado con su audición, le dio una segunda oportunidad en otra película que estaba en desarrollo. I feel real responsible to the people who take chances on movies. So when somebody gives me more money than I've ever had to make a movie before, this is the most expensive film I've ever had my hands on. That's what got me nervous. I didn't want to disappoint anybody. Para julio del 90, la adaptación de Peter Pan por Steven Spielberg seguía su camino, que ahora simplemente se titulaba Hook. Pero incluso antes de que el rodaje empezara, ya se hablaba mucho de la película, si le iría bien o mal, sobre todo en una época que Hollywood pasaba por un gran cambio y dudaban si invertir en películas de fantasía de alto presupuesto, y consideraba bajar
bajar los costos de sus producciones, algo que muchos estudios de cine estaban de acuerdo, luego de que varias películas caras fueran fracasos de taquilla con pérdidas millonarias. La principal razón del alto presupuesto de Hook fueron los sets sumamente grandes y lujosos de Sony Pictures. El más grande se usó para colocar el Jolly Roger, uno de los barcos más grandes jamás construidos en Hollywood. También estaba el muelle de los piratas. Estos se construyeron para meter a los más de 300 extras que hacían de la tripulación de Garfio. La guarida de los niños perdidos también fue otro gran reto, que incluía el enorme árbol de Neverland. Los sets eran tan impresionantes y extensos que varias estrellas de Hollywood solicitaron visitar el set, pero aparte de las impresionantes escalas de estos sets, también tenían conexión con un gran clásico del cine. It wasn't strange. It didn't feel like a set. It felt like, this sounds like a cliche like home, but it felt very, very comfortable. And I had a great feeling walking in there. Number one, because it's also the place where they shot The Wizard of Oz. La filmación arrancó en febrero del 91. Dado que allí se filmó El Mago de Oz 6 décadas antes y al tono de la película, creían que Hook podía ser el Mago de Oz de una nueva generación. ¿Y quién los culparía si todo en su producción daba para un clásico inmediato? El director más grande de Hollywood, actores ganadores del Oscar, basándose en un clásico de literatura y animación, y en su momento una de las películas más caras jamás producidas. Everything feels real good. Are you frightened of the impending uplift, Swishpan? Not at all. It's that type of tension that makes acting so much fun. Parecía no había más que sonrisas en la producción de Hook. Hubo un pequeño incidente que pronto llegó a los medios, que involucraba a Julia Roberts, quien presuntamente se ganó el apodo de Tinkerbell, pues se dice Roberts era una pesada en el set. Es una larga historia, así que resumiendo, Julia Roberts estaba comprometida con el actor Kiefer Sutherland, pero luego hubo rumores de él engañándola con una stripper. Las strippers son las que bailan, no las que se alquilan, por así decirlo. Bueno, seguimos. Ella engañándolo a él con su mejor amigo, y el matrimonio finalmente se canceló. Tanta presión hizo que Julia se fuera a Irlanda con este amigo, justo durante la filmación de Hook. La situación fue tal que se dice Spielberg amenazó con sacarla de la película, y ya sonaban actrices como Meg Ryan o Michelle Pfeiffer como posible reemplazo. Sin embargo, Steven y Julia pudieron arreglar las cosas, y ella regresó a terminar la película. It was an unfortunate time for us to work together, but I think that Julia is a really, really good actress. Would you have any hesitation about working with her again? This is a 60 Minutes question, isn't it? Dejando la controversia de lado, los problemas de producción hicieron que el rodaje pasara de un mes, como estaba planeado, a más de 2, y el presupuesto inicial de 50 millones tuvo que subir a 100 millones, que serían 400 millones de ahora. Para verano del 91, la filmación estaba completa. Inició la postproducción y esperaban estrenar la película en diciembre, pero en esta etapa tendrían más problemas que nunca. I wanted to kill Peter Pan, but you did it for me. Didn't you? Se dice que el primer corte duraba más de 3 horas, otros dicen que incluso 4. Desde la introducción de la historia hasta su clímax, había muchas escenas que trataban de expandir a los personajes, teniendo que presentar a más de 10 niños perdidos y su reconexión con Peter, y el viaje emocional de Peter redescubriendo quién fue una vez. También iba a haber muchas escenas del Capitán Garfio, dejando una gran influencia en Jack, casi convirtiéndose en el padre que él siempre quiso. Esto también mostraría qué tan manipulador podía ser Garfio, poco a poco poniéndolo en contra de la familia y vida que tenía. El personaje de Maggie también tendría escenas importantes en la película, donde sería algo así como una figura materna al estilo de Wendy para la tripulación de Garfio. Y aunque estas escenas conformarían el segundo acto de la película, más que probable por su ritmo lento, fueron eliminadas del corte final. McDonald's Hook Happy Meal, based on a new movie. There's Peter Pan, a mermaid that swims, Hook himself, or a lost boy squirter. One with each $1.99 hamburger Happy Meal you buy your kids. Hasta vista, Hook. Cuando Hook se estrenó en diciembre del 91, ocupó el primer lugar en la taquilla y lo mantuvo por 3 semanas. Sin embargo, las críticas al blockbuster de Spielberg iban desde mixtas a muy negativas. Muchos criticaron su ritmo lento y que los únicos momentos que los conmovían eran después de que Peter Pan se convertía en Peter Pan, después de hora y media
media de película. Otros sintieron que la historia solo carecía de imaginación, un estilo mal definido, una ejecución pobre y un tercer acto decepcionante. Pero otros sí pudieron ver la película como una gran y emocionante aventura. Pero algo en lo que todos estaban de acuerdo fue en los increíbles sets, una emocionante banda sonora, los efectos especiales y grandes actuaciones por Robin Williams y Dustin Hoffman. Hook había recaudado 300 millones a nivel mundial, pero considerando su presupuesto de 100 millones y restando de las ganancias el salario de Spielberg y de los actores, la película dejó de 40 a 50 millones para el estudio. In Hook, a grown-up Peter Pan is able to fly again. They utilize the blue screen process with a mechanical flying rig and an elaborate combination of computer graphics to create these truly wondrous flying scenes. Sin embargo, terminó recibiendo 5 nominaciones al Oscar, pero con el gran competidor de ese año que fue Terminator 2, Hook se quedó sin ningún premio, y aunque pudo ser el mago de Oz de una nueva generación, terminó siendo un costoso fracaso. Y cómo gastar mucho presupuesto con resultados mediocres. El estudio tenía fe en Hook y justificaron su fracaso diciendo que había sido opacada, ya que el mayor éxito de ese año terminó siendo Terminator 2, también con un presupuesto de 100 millones, recaudó más de 500 millones y fue la película más taquillera del 91 y hasta ese momento la tercera más taquillera de la historia. Pero Spielberg no tuvo que esperar mucho para reclamar su trono como el rey de los blockbusters en Hollywood, pues inició la producción de una película que cambiaría al cine para siempre. Robin Williams tampoco esperó mucho para interpretar a uno de los personajes animados más icónicos del cine. What I am. I'm free. Offer void. We're prohibited by law. Al pasar de los años, Spielberg expresó su decepción al resultado de Hook, culpándose a sí mismo por falta de compromiso a la historia. Las escenas eliminadas quizá habrían ayudado a la audiencia a conectar mejor con la historia y mejorar las partes que muchos consideraron lentas y aburridas, pero también habrían hecho que el desarrollo fuera sobrecargado o confuso, y quizás por eso es que fueron cortadas del metraje. También estaba Maggie, quien sin las escenas que desarrollaban su personaje y casi siendo otra Wendy, tuvieron poca importancia en el corte final, ya que solo 11 de las supuestas 30 o 40 escenas eliminadas han visto la luz. Es difícil decirlo con certeza. The film should have been a musical. It was my first impulse to make it into a musical, and I absolutely chickened out at the last minute, and that was my mistake. It could have been a better movie as a musical. Spielberg se arrepintió de no hacer de Hook un musical como estaba planeado. Irónico, ya que la única canción escrita que sí se quedó fue nominada a los Oscars, pero injustamente no la banda sonora. Al final del día, si eres de los que aman Hook por Steven Spielberg a pesar de sus imperfecciones, queda esperanza de que un día lancen el corte extendido o por lo menos las escenas eliminadas y así ver realmente lo que Hook pudo haber sido. Me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por ver, no olviden dejar su like, compartir el video si les gustó y nos vemos la próxima.